Perfecto, buenos días con todos nuevamente. Mil disculpas por el corte de internet del día de ayer, involuntario. Me presento nuevamente, mi nombre es Juan Valdivieso, soy médico cardiólogo, soy de Sanfer, de la base 10. eh, También soy de posgrado de San Fernando, hice mi residentado en el Hospital Loaiza, así que soy loaicino. Este es mi correo académico y el Twitter, para que me puedan enviar sus preguntas si es que no se animaron a hacerla durante esta presentación. Y en el Twitter, pues, para los que les gusta cardiología y comparto los últimos papers, los que los considero más relevantes para mi práctica clínica, ahí me pueden dar follow. Bien, estábamos revisando el tema de arteria culpable en el infarto agudo de miocardio, ¿no? Es decir, las alteraciones electrocardiográficas en un paciente con síndrome coronario agudo. ¿Se escucha? Lo que me salió un mensajito. Creo que sí se escucha, ¿no? Sí, sí, doctor, sí se escucha ahorita. Ok. Especialmente los cambios electrocardiográficos que se dan en el infarto agudo de miocardio con ST elevado. Elevado. Entonces, no voy a volver a dar toda la charla, no se preocupen, pero sí quiero dejar claro algunos puntos para que los que se unen recién hoy nos puedan seguir un poco. No se olviden que la isquemia se ve en la onda T, en el electrocardiograma, que el vector de lesión va a ser dado por, es decir, todo el miocardio que se está lesionando va a estar dado por el segmento ST, quiere decir desde el punto J hasta el inicio de la onda T. Y que la necrosis se va a ver en las ondas Q patológicas que tienen que ser por lo menos de un tercio de la altura del QRS. Este criterio de más de 1 milímetro de ancho, en verdad no lo he leído en bibliografía formal, ¿no? Esta fue una imagen que encontré en Google, pero el criterio que sí deben saber para definir una Q patológica es una Q patológica que sea por lo menos su amplitud en voltaje de un tercio de la altura del QRS. Y aquí les voy a dar algunos tips. La lesión, el vector de lesión es bien fácil de recordarlo. Si es subepicárdico, el epicardio ustedes saben que está por fuera, está arriba. Entonces, una lesión subepicárdica se va a dar por un ST elevado, ST elevado. Mientras que una lesión subendocárdica se va a dar con un infradesnivel del ST. Endocardio hacia abajo, infra del ST. Epicardio hacia arriba, supra del ST. Y en el caso de la isquemia es al revés. Una isquemia subepicárdica, la T será negativa, y en una isquemia subendocárdica, la T será positiva, simétrica, alta, PICUL. Entonces no se olviden de los vectores de isquemia, de lesión y de necrosis. Eso es la base para hablar de un EKG isquémico, de un síndrome isquémico coronario agudo. Ayer les hablaba un poco en abstracto acerca del sistema exaxial de Bailey. Acá se los presento ya con una fotito para que se acuerden dónde está el corazón y puedan hacer más fácil la abstracción. La derivada 1 está mirando hacia la izquierda. La derivada 2 también está mirando hacia la izquierda. Y la derivada 3 está mirando hacia la derecha. La derecha. Aquí vemos ABR, este es el izquierdo, aquí vemos ABL y los pies ABF de foot. Y a este sistema exaxial de Bailey, que son las derivadas de miembros, le vamos a añadir las derivadas precordiales. Como pueden ver, B1 está mirando francamente el lado derecho del corazón, está mirando el lado derecho del corazón.
Mientras que B6, B5 y B4 están mirando francamente la zona izquierda o lateral del corazón. Mientras que la parte septal está dada principalmente por B3 y B4. ¿Sí? Entonces, perdón, la parte septal del corazón es B1 y B2, la parte anterior es B3 y B4 y la parte lateral es B5 y B6, con la mnemotecnia SAL, ¿no? De SAL. SAL, septal B1 y B2, A anterior B3 y B4, L B5, lateral L B5 y B6, ¿no? La mnemotecnia SAL. Septal B1 y B2, anterior B3 y B4, lateral B5 y B6. Y aquí pueden ver por qué es que de B1 a B3 se le denominan derivadas derechas, porque ven principalmente las cámaras derechas del corazón, el ventrículo derecho, y como de B4 a B6 se le denomina derivadas izquierdas, ya que ven el corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo. Ayer ya repasamos la anatomía coronaria, solamente en su imaginación tienen que ver las coronarias, tienen que ver las coronarias y ver cómo B1 mira por acá, B2 mira por acá, B3 y B4 mira por acá, B5 y B6 mira la cara lateral. Y lo mismo, ABR mira por este lado, ABL mira por este lado, ABF mira por este lado, uno mira desde acá, 2 mira desde acá y 3 mira desde acá. El score de Syntax, la coronariografía, que es un procedimiento de cardiología intervencionista para poder ver las arterias coronarias. Les dije que toda vista craneal mira la descendente anterior. Aquí podemos ver la descendente anterior. Podemos ver la descendente anterior, cómo llega hasta la punta del corazón. Aquí también vemos esta vista craneal, como después, acá este es el catéter que canula el ostium del tronco coronario izquierdo. Luego, el tronco coronario izquierdo se bifurca en circunfleja y en descendente anterior y vemos cómo esta vista craneal nos permite ver toda la descendente anterior. Acá vemos la primera septal y como proximal a la primera septal se define la descendente anterior proximal. Y como luego nace la primera diagonal, segunda diagonal y vemos la DEA media. La DEA media es desde aquí, desde después de la primera septal hasta la curvatura. Sería hasta esta curvatura y luego ya se hace apical, la descendente anterior. Bien, entonces estas son vistas craneales y hacia acá se ve la circunfleja con sus obtusas marginales. Esta es la vista que decíamos de la araña o la vista spider o oblicua caudal izquierda. Caudal, todo lo que sea caudal es aquello que nos permite ver la circunfleja. Vemos otra vez catéter, ostium, tronco coronario y vemos la circunfleja. La circunfleja proximal va a ser dada, la circunfleja proximal, hasta el nacimiento de la primera obtusa marginal. Acá nace la primera obtusa marginal y se divide la circunfleja solo en proximal y distal, a diferencia de la descendente anterior que hay proximal, media y distal. Aquí vemos igual una vista caudal porque vemos cómo se puede ver toda la circunfleja. Recuerden que la circunfleja va en el surco aurículo ventricular izquierdo, o sea, hasta hacia aquí es aurícula y hacia aquí todo esto es ventrículo. Y vemos cómo tiene una primera obtusa marginal larga, dominante, que llega al ápice e inclusive tiene otras ramas que nacen de la misma obtusa marginal. Es una obtusa marginal OM1 bastante grande. Bueno, entonces comenzamos a conversar acerca del ST elevado, de que la medición del ST elevado se da, disculpen la ambulancia, la elevación del ST elevado se da
La elevación del ST elevado se tiene que medir un cuadradito después del punto J y se tiene que sumar todas las elevaciones del ST para saber cuánto es el miocardio que está lesionándose en ese momento para luego, al iniciar la estrategia de trombolisis o farmacológica, una lisis farmacológica, poder tener los puntos de corte. Ya saben que una fibrinólisis efectiva, ¿no? O exitosa se va a considerar aquella que logre disminuir la elevación del ST en un 50% o más en las derivadas precordiales y un 70% más en las derivadas frontales o de miembros. Bien, esta es la explicación que les di del sistema exaxial de Bailey y de las precordiales. Solamente acuérdense de la teoría del dipolo. Todo lo que sea positivo se acerca a estas derivadas y todo lo que sea negativo se aleja de estas derivadas. Bien. Hablamos del infarto de cara inferior, en donde teníamos que diferenciar si es un infarto de coronaria derecha o de circunfleja, siendo lo más importante que en la derivada 3, que mira hacia la derecha, si es mayor la elevación del ST, va a ser culpable la coronaria derecha, mientras que la elevación, si es mayor en 2, como pueden ver aquí, pues va a ser un infarto de circunflejo. También nos ayudan 1 y ABL, como pueden ver aquí, en 1 y ABL es francamente negativo cuando la culpable es la coronaria derecha, mientras que si la culpable es la circunfleja, 1 y ABL va a ser positivo o normal. También hablamos de la importancia de la B4R. Si B4R está positivo, es una coronaria derecha proximal y tengo que estar bien atento a las bradicardias, ya que la coronaria derecha es la que suple a las arterias del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. Los infartos posteriores se van a ver con un infradesnivel de B1 y B2, sobre todo, ya que van a ser la imagen en espejo de B7 y B8. Y los infartos laterales, pues se van a ver con un supradesnivel en 1 ABL, B5 y B6, como pueden ver acá. Aquí el resumen de B4R, si es supra, es una oclusión proximal. Si es isoeléctrica, o sea, si no está ni supra ni infradesnivelado, es una oclusión distal a la coronaria derecha. Y si es un infradesnivel en B4R, la culpable será la circunfleja. Muy bien. Aquí con varios ejemplos. Y luego entramos a la pared anterior del corazón, un ST elevado anterior que pues se va a dar de B1 hasta B4, ¿no? La cara septal B1, B2, la cara anterior B3 y B4. Este es, digamos, la hoja resumen de los cambios electrocardiográficos de los infartos anteriores que van a ser, ya la culpable va a ser la descendente anterior. Pero en lugar de enseñárselos de paporreta, los fuimos repasando poco a poco con la anatomía coronaria y mi sistema de Bailey. Entonces, lo que tienen que recordar es que la descendiente anterior usualmente primero va a dar como nacimiento a la primera septal y las septales van a irrigar los 2/3 anteriores del septum interventricular. Y la diagonal va a irrigar principalmente la pared libre del ventrículo izquierdo y se va a ir hacia lateral. Entonces, si la oclusión es bien proximal a la descendente anterior, el vector de lesión va a estar mirando hacia arriba, hacia la base del corazón. Esta es la base del corazón y la punta es el ápice. Entonces, si va a estar mirando hacia arriba, ¿por qué va a estar mirando hacia arriba? Porque todo el miocardio septal y todo el miocardio lateral va a estar lesionándose.
Entonces, si va a estar mirando hacia arriba, si yo descompongo por vectores, se va a hacer positivo hacia ABR, positivo hacia BL, y como se aleja de las caras inferiores, va a ser negativo en 2, 3 y ABL. ¿Qué es lo que vemos acá? Negativo en 2, 3 ABF, positivo en ABR y ABL, y tenemos mi supradesnivel de B1 a B4. Pero puede haber oclusiones en otros lugares de la descendente anterior, ¿verdad? Puede estar la oclusión distal a la primera septal y proximal a la primera diagonal. En este caso, el vector de lesión va a estar mirando ligeramente hacia la izquierda. Entonces, si yo descompongo el vector, va a ser mirando a ABL va a ser positivo y mirando a 3 va a ser negativo. Y acá tengo ABL positivo y acá en 3 negativo. Hacia uno también se está dirigiendo, uno positivo. Y como es un infarto anterior, veo acá cómo se supradesnivela B3, B4 y cómo una parte del septo está indemne, ya que la primera septal la está irrigando, pero ya las demás septales ya no tienen flujo. Entonces vemos acá como en B1 es isoeléctrico porque no hay lesión en esta parte. Recordemos que B1 está ligeramente, está mirando al lado derecho del corazón, como B2 está justo en la mitad y como B3 ya comienza a ver el lado izquierdo. Entonces vemos B3, B4, B5 con supradesnivel del ST. Es muy importante que recuerden la anatomía del corazón, la anatomía coronaria y sobre eso en su imaginación pongan este sistema de Bailey. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si hay la variante anatómica en que primero sale la diagonal y luego sale la septal? Recordemos que la diagonal se va hacia la pared libre y hacia la pared lateral. Entonces, el miocardio lateral que se ve en B5 y B6 estará indemne, pero todo lo demás estará comprometido. Y como se va hacia lateral, hacia el lado izquierdo, ABL1 se aleja de este sector, vemos como ABL negativo, 1 se aleja del sector y más bien se acerca a 3 y ABF. 3 supra, ABF supra. Todo lo positivo se acerca, todo lo negativo se aleja. Y nos quedamos en esta diapositiva, recuerdo. Entonces, ¿qué pasa cuando la oclusión es distal? Ya a la septal y a la diagonal, pues solamente la punta del corazón, el ápice se va a ver comprometido y el ápice está mirando específicamente hacia 2. Entonces vemos acá cómo está supradesnivelado en B3, B4, B5, B6, este hacia cara lateral y cómo en 2 está bien supradesnivelado. Mientras que en 3 está isoeléctrico y en ABR está negativo porque se aleja definitivamente de la base del corazón. Muy bien, esa fue la clase de arteria culpable de los ST elevados. Si tienen alguna preguntita hasta aquí, ya que a partir de aquí vamos a ver otros patrones electrocardiográficos que son en el síndrome coronario agudo muy importantes de recordar. Hemos visto cuando se ocluye la coronaria derecha, la circunfleja y la DEA. Bien, entonces continuamos. ¿Qué cosa voy a ver clásicamente en el electrocardiograma? Si es que lo que se ocluye es mi tronco coronario izquierdo. El tronco coronario nace bien, bien arriba, nace bien de la base del corazón. Entonces, el vector de lesión se va a dirigir hacia la base del corazón. ¿Y qué vector está hacia la base del corazón? ABR, ¿no? ABR está hacia la base del corazón. La oclusión es por acá, es por acá. Entonces, ¿qué voy a ver? Un supradesnivel
hacia ABR y un infradesnivel difuso de todas las demás derivadas. Si yo veo un supra de ABR y un infra, un infradesnivel, otro desnivel, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo tengo 6 derivadas infradesniveladas y supra en ABR en un paciente coronario, en un paciente con angina, en un paciente con disnea, un diabético con disnea, lo debo de llevar inmediatamente a reperfusión. Si mi centro tiene cateterismo, tiene que entrar a sala de cateterismo de inmediato. Si no tiene cateterismo o este cateterismo va a demorar más de 120 minutos en ser realizado, tengo que iniciar fibrinólisis, porque esto es una lesión de tronco. No, perdón. Estos pacientes con tronco coronario izquierdo, pero que solo tienen supra en ABR, no se inicia fibrinólisis, se tiene que llevar a cateterismo. La única opción que tienen es cateterismo. Si luego ya se observan los supradesniveles, ya le tengo que ofrecer fibrinólisis porque es un paciente que probablemente esté ya en shock cardiogénico. Entonces, si yo tengo un patrón de tronco coronario izquierdo, terapia, cateterismo cardíaco, angioplastia. No hay otra. Tiene que ir a cateterismo cardíaco para poder salvar ese tronco. Entonces, lo que les había comentado, una lesión de tronco coronario izquierdo va a tener supradesnivel en ABR e infradesnivel en las otras derivadas. Aquí vemos otro ejemplo, vemos más claro este supradesnivel en ABR y un infradesnivel difuso, 1, 2, ABF, B2, B3, B4, B5, todos infradesnivelados. Bien, entonces, ¿en qué casos el EKG me sirve para poder ver la arteria culpable? Pues en pacientes en donde sea su primer infarto. Si es un paciente reinfartado, ya tiene infartos antiguos, ya no puedo aplicar mi teoría de la arteria culpable, porque las ondas Q alteran los vectores de lesión. Si es un paciente que tiene alteraciones previas en el segmento ST, tampoco voy a poder utilizar mi arteria culpable. Entonces, la desviación del ST no va a tener valor en pacientes que tengan infartos antiguos, que tengan alteraciones previas del ST, por ejemplo, las canulopatías, el síndrome de Brugada, ¿no? Vemos acá en pacientes que tengan bloqueo de rama izquierda previo, ahí ya se usan otros criterios, que son los criterios de Barbosa, pacientes que tengan marcapasos, pacientes que tengan síndrome de Wolff-Parkinson-White. Pacientes que tengan múltiples oclusiones, coronaria derecha, DEA, circunfleja, pacientes con alteraciones anatómicas de las arterias coronarias. A veces la coronaria derecha nace del tronco coronario izquierdo, a veces nace del seno coronario izquierdo y a veces el tronco coronario izquierdo nace de la derecha o a veces hay un tronco único. Bien, entonces ya hemos visto el patrón de los ST elevados, ¿verdad? Todo IMA ST elevado, tengo que ver desde el punto J, un cuadradito más hacia acá, y a partir de ahí voy a contar las elevaciones del ST. ¿Cuándo es significativo? Cuando son dos o más derivadas contiguas, en pacientes menores de 40 años, en B2 y B3. O sea, la elevación tiene que ser más de 1 milímetro, más de 1 milímetro, más de un cuadradito en cualquier derivada, salvo en B2 y B3. En B2 y B3 tengo que recordar,
Si es varón y es menor de 40 años, la elevación tiene que ser de 2,5 milímetros, 2,5 cuadraditos o más para considerar la isquemia. Si es mayor de 40 años, va a ser, tengo que, tengo que ver que sea de 2 cuadraditos o más. Y si es mujer, la elevación tiene que ser de 1,5 cuadraditos. Esto en B2 y B3, en las demás derivadas tiene que ser supradesnivelado por 1 milímetro. 1 milímetro. El infarto posterior lo voy a ver de B1 a B3 con un infradesnivel, con una pendiente ST negativa o rectificada. Bien, aquí lo que hemos conversado. Si es, eh, si es un infarto del ventrículo derecho, voy a ver en B4R la supradesnivel. Si tengo el cuarto patrón que lo hemos revisado ya es oclusión del tronco coronario izquierdo con un supradesnivel de ABR y un infradesnivel difuso en 6 o más derivadas. Y bueno, acá tenemos los patrones de bloqueo de rama izquierda y rama derecha. En los bloqueos de rama izquierda ya no me sirve lo que hemos estudiado de arteria culpable, sino tengo que aplicar los criterios de Garbosa o criterios de Barcelona. Bien, ¿qué otras cosas me indican isquemia en el electrocardiograma? Las test negativas, las test negativas me indican isquemia. La depresión del segmento ST me indica isquemia. Si esta depresión del segmento ST, su pendiente es negativa o isoeléctrica, me indica isquemia. La elevación transitoria del ST también me indica isquemia, pero su algoritmo de tratamiento no va a ser del ST elevado, sino va a ser del ST no elevado. Y estos patrones que también quiero que los recuerden. No es del tema de arteria culpable, pero si hablamos de isquemia, hablamos de síndromes isquémicos coronarios agudos, tenemos que tenerlo siempre presente cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor torácico. El patrón de De Winter, que va a ser un infradesnivel en las derivadas, de, en las derivadas precordiales, vemos acá de B1 a B6, vemos un infradesnivel del punto J de un cuadradito o más con una pendiente positiva del ST, bien positiva, y unas T's altas y bien acuminadas. Entonces, este es el patrón de De Winter. ¿Y qué significa un patrón de De Winter? Que es una oclusión de DEA proximal. Una oclusión severa de DEA proximal y en un paciente con dolor torácico tiene que ir a cateterismo cardíaco. Y otros patrones que significan oclusión de DEA proximal o estenosis severa son los patrones o el signo de Wellens. El Wellens tipo A, que voy a ver ondas isodifásicas en cara anterior, vemos acá de B1 a B4, septalia anterior, o el Wellens tipo B, que son ondas T negativas, simétricas, profundas. Entonces, nunca se olviden de estos patrones. El patrón de coronaria izquierda, supra de ABR, infradesnivel difuso en más de 6 derivadas. Nunca se olviden del patrón de Winter, que es un infra del punto J con una pendiente positiva y un ST con una pendiente bien aguda y una T alta, positiva, culminada. Y el patrón de Wellens tipo A isodifásico, tipo B con ondas T negativas profundas. Y estos patrones significan oclusión de DEA proximal. La DEA proximal, recordemos que es hasta la primera septal. Hasta la primera septal. Muy bien, hasta aquí terminamos todo lo que es la parte teórica del EKG, de la arteria culpable, de los patrones de alto riesgo. Si tuvieran alguna pregunta,
antes de pasar. Bien, continuamos entonces. Espero que se esté entendiendo. Si no me preguntan, no hay problema. Bien, acá vamos a compartir un caso clínico. En mi servicio todos los viernes los residentes de primer año eran los encargados de hacer los casos clínicos, entonces les voy a presentar un caso de allá por 2020, de cuando hacía los casos clínicos para compartir. Entonces, este es un paciente varón de 40 años, miren, joven, de Lima, diciembre de 2020, que ingresa a la emergencia de nuestro hospital Loaiza. Había presentado un tiempo de enfermedad de 3 semanas y un episodio actual de 6 horas. 6 horas. De inicio insidioso, curso progresivo. Los signos y síntomas principales: dolor torácico, epigastralgia y vómitos. Entonces, nuestro paciente nos cuenta que 3 semanas antes del ingreso había presentado dolor retroesternal, opresivo, irradiado a ambos brazos de gran intensidad, con síntomas neurovegetativos, náuseas y vómitos, que inicia después de esfuerzo físico, ¿no? Él estaba moviendo unos muebles en su casa e inicia con estos síntomas. Acude a la emergencia del hospital, se le diagnostica con diabetes mellitus, se le pone insulina, refiere que mejora el dolor y lo mandan a su casa. En su domicilio nuevamente presenta dolor torácico, pero esta vez leve, intensidad 3 de 10, 2 días antes del ingreso, por lo que acude nuevamente a la emergencia del hospital. Se le realiza el electrocardiograma, le dicen que es normal y se le da de alta con analgésicos nada más. 6 horas antes del ingreso presenta nuevamente dolor retroesternal de tipo opresivo, o sea, ya estaba en su casa con analgésicos, pero 6 horas antes vuelve a tener dolor torácico, irradiado a ambos brazos de gran intensidad. Esta vez ya se asocia a disnea, dolor en epigastrio y presenta 2 vómitos. No remite el dolor, ni con reposo ni con analgésicos, no varía este dolor con la posición y acude nuevamente a nuestra emergencia. No ha tenido pérdida del nivel de conciencia, no refiere palpitaciones y no hay edemas de miembros inferiores. Sus funciones vitales sin alteraciones, pero sí estaba diaforético. Paciente hipertenso desde diciembre de 2020, en donde le ponen los sartán, donde le indican los sartán de 50 cada 12, diabético, metformina de 500 cada 12, tuvo COVID en abril de 2020 y es un paciente que también es tabaquista, también consume alcohol y tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial. Mejor dicho, es un paciente clásico, ¿no? Alta probabilidad de tener un síndrome isquémico coronario agudo. En el examen físico, presión arterial normal, taquicárdico, saturano 95 y taquipneico. En el examen físico general, sin alteraciones, salvo la sudoración, ¿no? Es un paciente con síntomas neurovegetativos y diaforesis profunda. No había crepitantes vivasales, o sea, todavía no estaba entrando en edema agudo de pulmón ni en shock cardiogénico, ¿no? Presión normal y no tenía ruidos agregados, entonces hasta el momento, si fuera un paciente con ST elevado, estaría clasificado como un Kili-Viking balloon. No alteraciones en este nivel, estaba consciente, 15 de 15, pero sí presentaba mucho dolor. En el examen cardiovascular, a la inspección no se veía un choque de punta, no estaba ingurgitado, a la palpación no había desplazamiento del choque de punta, aparentemente no tenía cardiomegalia. Los pulsos rítmicos, simétricos de amplitud e intensidad conservada y no se ocultaban soplos a este momento. Entonces, recuerden por qué debo auscultar a un paciente que yo sospecho un síndrome coronario agudo si casi siempre va a ser normal. Primero, para establecer si es que está congestionado o no.
Eso me va a permitir establecer si es un paciente que va a estar en Killiby-Kimball 1, 2, 3 o 4 en shock cardiogénico. Dos, para establecer diagnósticos diferenciales. Si estoy pensando en una neumonía, si estoy pensando en una disección aórtica, ¿no? Tengo que palpar los pulsos, si hay asimetría de los pulsos o no. Entonces, todo lo que tenga que ver con un dolor torácico agudo. Entonces, primero, para establecer, para estratificar. Segundo, para diagnóstico diferencial. Bien. Y tercero, para ver si tiene complicaciones mecánicas o no. Si hay soplos, si hay un soplo a nivel paraesternal, estoy pensando en una ruptura del septum interventricular. Si veo ruidos, si escucho ruidos cardíacos apagados, estoy pensando en que se ha roto la pared libre del ventrículo izquierdo y que puede estar en taponamiento cardíaco. Si escucho un soplo en foco mitral, puede ser una insuficiencia mitral aguda por isquemia. Hablábamos ayer que la coronaria derecha irriga el músculo papilar posteromedial y esto puede causar una insuficiencia mitral severa de etiología isquémica. Entonces, por eso es que debo ocultar siempre a un paciente con síndrome coronario, con sospecha, al menos hasta este momento. Y lo que hemos aprendido el día de hoy y el día de ayer también, el electrocardiograma. Bien, entonces en este electrocardiograma tengo un supradesnivel difuso, un supradesnivel de todas las derivadas precordiales. Vemos acá uno, dos, tres. Entonces, si yo tengo acá el punto J, ¿en dónde mido la elevación del ST? Un cuadradito después, aquí. Aquí tiene que ser. Y lo comparo con el isoeléctrico. Son por lo menos ahí 11 cuadraditos. Estos son STs elevados hiperagudos, ¿no? 6 horas aproximadamente de isquemia. Todavía hay onda R, hay miocardio por salvar. Cuando ya no hay R y cuando hay Q ya no hay nada que hacer. Pero si tenemos R, tenemos miocardio por salvar. En donde probablemente esté la oclusión. Vemos acá, uno está casi isoeléctrico, ABL está levemente positivo, pero vemos que en tres está infra, en ABF está infra, en 2 está isoeléctrico, entonces más o menos el vector se está alejando de 3, se está alejando de 3, por acá estaría 3, se está alejando de 3, pero uno y ABL están, uno está normal y ABL está supra. O sea, es probable que este paciente tenga una oclusión posterior a la primera septal, posterior a la primera septal, posterior a la primera septal, o sea, una descendente anterior proximal o proximal media. Entonces, definitivamente este es un infarto de cara anterior, es un infarto de DEA, de descendente anterior, pero probablemente no sea de tronco porque uno está indemne. Entonces sea solo un infarto de DEA y probablemente posterior a la primera septal. Todavía no estaba congestionado, era una radiografía de tórax bastante normal. Hemoglobina en 17, glucosa en 199, recuerden que el paciente era diabético. Y su troponina de ingreso negativa. Obviamente que para hacer nuestra decisión terapéutica no esperamos las troponinas. También se le tomó esas enzimas y ya salieron después. Porque con esto no necesitas troponina. Con esto no necesitas troponinas. Esto es un infarto agudo de miocardio anterior, ST elevado, arteria culpable, descendente anterior, punto de lesión aproximado posterior a la primera septal.
Y vemos ya cómo después en las tomas seriadas sí se ve una curva de troponina, es una delta inmensa, miren, de 0,006 a 3,8, eso es casi 500 veces más. ¿Por qué? Porque es gran territorio de miocardio que está lesionándose, toda la cara anterior, todo el ventrículo izquierdo. Entonces aquí les quiero mostrar cómo es que se hace una hoja de trombólisis, ¿no? Se diagnosticó aproximadamente 8:20 y 8:35, aunque las guías dicen 10 minutos. Bueno, es un poco difícil en el contexto del MINSA poder empezar, porque mientras pides el alteplasia en la farmacia y tienes que llenar un montón de papeles, bueno, en fin. Pero estuvo bastante aceptable empezar en 15 minutos. Se hizo la indicación del bolo de alteplase a las 8:35, se le tomó la presión arterial, frecuencia cardíaca y acá se ve la elevación del ST, cómo lo vamos midiendo, y el dolor torácico. ¿Cuáles son criterios de reperfusión? Disminución del ST más del 50% en derivados precordiales. Vemos cómo al terminar la infusión más bien hubo más supra de nivel, no sé. Disminución del dolor torácico. De 10/10 a 8/10 casi no hubo disminución del dolor torácico. Eh, que haya arritmias de reperfusión, como el ritmo idioventricular acelerado. No hubo arritmias de reperfusión y no hubo elevación de las troponinas cardíacas por reperfusión. Entonces, no se cumplieron criterios de reperfusión, trombólisis no exitosa. Entonces, como era un paciente con presión arterial elevada, se le inició la nitroglicerina. Recordemos que lo máximo que puede tener mi paciente de PEA en diastólica para iniciar trombólisis es 110, y lo máximo que puede tener de presión arterial sistólica es 160. Entonces, como estaba por debajo de 160 y estaba en el límite, se inició, pero también se le inició nitroglicerina. La morfina no se usa siempre, pero al tener tanto dolor torácico se le indicó 20 miligramos. Se le hizo su ecocardiograma. Esta es la pared anteroseptal. Como pueden ver, casi no se contrae. Pueden acá ver este miocardio sano, cómo se contrae bonito y cómo acá casi no se contrae en la pared anteroseptal medial. Esta es la válvula aórtica, esta es la válvula mitral. Acá también se ve cómo la pared anteroseptal basal sí se contrae, pero ven acá como medio y medio apical no se contrae. Por eso les decía que probablemente la primera septal sí irriga, porque está irrigando acá, esta parte, esta es la base del corazón, este es el ápice. Está irrigando esta parte del septum, pero esta parte ya no, por eso ya no se contrae. Vemos acá la parte basal, en un corte del ventrículo izquierdo, ven cómo todo el circulito se contrae. Todo el circulito se contrae, todo el ventrículo izquierdo, la parte basal se contrae. Pero pueden ver cómo en la parte medial ya esta parte no se contrae nada. No se contrae nada y acá también. Pueden ver. Miocardio sano se contrae, miocardio isquémico no se contrae. Acá ven en la apical 4 cámaras, este es el ventrículo derecho, se contrae bonito, aurícula derecha, aurícula izquierda, y ven como el ventrículo izquierdo en la parte anteroseptal medial no se, perdón, inferoseptal medial no se contrae, a diferencia de aquí que sí se contrae bastante, anterolateral, y aquí no. Este es una apical 2 cámaras, básicamente acá lo que sí se ve claro es que la parte inferior del corazón sí se contrae bien, ¿no? Que es la coronaria derecha. La coronaria derecha parece que no tiene nada que ver con el infarto. Bueno, estas son mediciones eh, que ya las verán cuando hagan la residencia para ver función diastólica, función del ventrículo derecho.
Su fracción de eyección estaba en 46, perdón, en 4 cámaras estaba hasta en 60%, ¿no? La fracción todavía estaba preservada. Uy, el cateterismo cardíaco sale volteado, no puede ser. A ver, uy, sale volteado. A ver, ahorita lo voy a intentar reproducir directamente del PowerPoint a ver si no se voltea. A ver. Ah, sí se volteó. A ver. Ese no, por ahí me debería haberse la siguiente. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Ay, ¿lo pueden ver ahí? Sí, doctor, Alguien sí que se me diga. lleva avísame. Perfecto. Ya, entonces este es el catéter coronario JR que está en el ostium de la coronaria derecha. Y ven cómo se pinta toda la coronaria derecha hacia el septum interventricular. Entonces esta es una dominancia derecha y no se ven lesiones en la coronaria derecha. Ven acá, acá está su arteria del nodo sinusal, acá está la coronaria derecha, la ventricular posterior y la descendente posterior. No tiene lesiones. Acá, chicos, este es el tronco coronario izquierdo, esto es un catéter JL en el tronco coronario izquierdo. Nace la circunfleja, todo bien, la circunfleja se va por allá, pero acá, ven la descendente anterior, ¡plup! Mochada. No se ve la descendente anterior que debería seguir por acá, todo esto, ir a la punta. Se ve cómo nace un pequeño ramo septal por ahí, chiquitito, pero la descendente anterior, nada. Y se ve como acá la primera diagonal ya había salido. La primera diagonal ya había salido. Menos mal, eso es lo que lo ha mantenido vivo el paciente, su diagonal, porque si se hubiera tapado antes de la diagonal, todo el vello hubiera fracasado. Entonces, quiero saber si logran ver ahí dónde está ocluida la descendente anterior. ¿Sí lo ven? Ahí. Es un tubito que ahí ¡plup! Se corta. Ajá. Ahora vamos a ver que se... Ahí está. ¿Ven cómo la diagonal ya salió, se pinta, pero como la DEA media, no se pinta nada, está totalmente ocluido. A eso se le llama flujo TIMI cero, no se ve. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ingresan una guía coronaria a través de esa lesión. Ven, ahí ya está el catéter, la guía coronaria ha pasado la lesión y lo han llevado hacia distal, hacia la DEA, que debe de verse por acá, pero no se ve nada porque está ocluida. Entonces ahí ya la liberaron, ya hicieron la angioplastía con balón y ahí se puede ver nuevamente la DEA, que hace un momento no se veía. Ahí se va baloneando. Este cosito que ven ahí es el balón. A nivel de la lesión se balonea para poder vencer la placa que está obstruyendo. Y ahí ya está todo el catéter ahí. Ya está. Este es una oblicua anterior craneal derecha. ¿Derecha por qué? Porque las costillas están hacia la derecha. Craneal ¿por qué? Porque se ve la DEA. Y ahí ya puedo ver cómo se recupera el flujo. Aquí en esta fotito ya se ve cómo, miren, la DEA ha recuperado su flujo.
Y este es el resultado final. Este es el resultado final, como la DEA ya recuperó su flujo. Bien, vamos al informe. DEA con oclusión trombótica total en segmento medio, ¿ven? En segmento medio. DEA, oclusión trombótica total en segmento medio. Su primera diagonal fue lo que lo salvó a este paciente. Si no hubiera tenido eso, se hubiera muerto por un shock cardiogénico. Entonces, aquí fue como se puso. Primero se pone el catéter guía en el ostium, luego se pone la cuerda y luego se hace la angioplastía. Se hace la angioplastía y se pone el stent, se le puso un stent medicado con everolimus. Entonces, el diagnóstico de nuestro paciente fue un IMA-ST elevado, anterior extenso, Kilipiquimbal 1, TIMI 5, revascularizado con angioplastía de rescate, ya que se le hizo fibrinólisis, pero no fue exitoso. Diabético. Su EKG de regreso de cateterismo, sí se pudo salvar miocardio B4, B5, B6. Aquí en B3 tenemos una R pequeñita, pero también sí se perdió miocardio en la parte septal, ¿no? La que veíamos que casi ya no se contraía, B1 y B2. Pero definitivamente se le salvó la vida, se le salvó la vida. Entonces quedó con CUS en B1 y B2, pero se le salvó el miocardio tanto anterior como lateral. Y así se fue de alta, ¿no? Lamentablemente aquí parece que ya perdió un poco más de RM3, pero su miocardio lateral, anterolateral, muy bien. Bien, la bibliografía utilizada para nuestras clases fue el manual de Wellens de electrocardiograma en emergencia, el manual Washington de cardiología y la guía 2023, que es la última de síndromes coronarios agudos de la Sociedad Europea de Cardiología. Si tuvieran alguna pregunta antes de terminar, con mucho gusto, chicos. Bueno, creo que no tienen dudas, doctor. Muchas gracias igualmente por su ponencia. Quisiera que retire su pantalla para mostrar el certificado A ver, por su participación. ya lo terminé. Sí, ahorita. Bueno, como puede ver, este es el certificado que se ha realizado. Muchas gracias por su ponencia. Si hay alguna corrección que quiera dar en su nombre, sí me lo pasa también por WhatsApp y igualmente se lo voy a alcanzar en un momento. Muchas gracias. Está correcto mi nombre. Muchas gracias. Saludos a todos. Un gusto para mí Muchas gracias. poder compartir un poco con toda la gente de Sanfer y todos los inscritos al curso. Espero que lo estén aprovechando y si tienen alguna duda o cuando ven el video algo no les parece o les sonó raro o algo no está bien, me escriben y con todo gusto. Que les vaya bien. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor, por su ponencia nuevamente. De nada. Chao.